Y bueno, y ahora sí, tal cual como les adelantaba en la presentación del programa, nos vamos a ir a un tema importantísimo para todo lo que es hoy la Argentina en general, pero que tiene relación directa con todo lo que es la actividad agropecuaria, la actividad del campo y la relación con el gobierno respecto de esta disputa que yo creo que se viene dando desde el año 2008, ¿no? Cuando arrancó la recordada resolución 125, donde el gobierno de alguna manera responsabiliza a los productores por la falta de liquidación, ¿no? de sus divisas, de las exportaciones, y que a causa de eso hoy es la situación terrible financiera por la carencia de dólares que tiene el país. El ministro Massa, antes de irse a Europa el domingo, anunció la creación, por así decirlo, de lo que se denomina ahora ya popularmente el dólar soja a 200 pesos, para de alguna manera incentivar a que se liquide, y de esta manera el gobierno, más precisamente el Banco Central, empiece a tener las divisas que le faltan. Vamos a ver cómo fue recibido esto. Es un aliciente en serio, van a liquidar las divisas, es lo que un paliativo, está bien. Vamos a hablar sobre el tema directamente con quienes son los protagonistas de la historia. Vamos a charlar ahora con quien es el gerente de Prograno, el economista Lisandro de los Ríos, a quien lo tengo en línea y lo voy a recibir con mucho gusto, por cierto, le doy la bienvenida y le agradezco la gentileza para charlar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Daniel Salmoral en Pacífico. Hola, Daniel, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias, Lisandro, de verdad, gracias por tu tiempo. Bueno, ¿qué expectativa que hay con respecto a esto, no? Porque parecía, de acuerdo a lo que dijo Massa, que de alguna manera toda la responsabilidad la tenían ustedes, algunos hablaban de ir y quitarle, sacar los granos de los silos, el silo bolsa y lo demás, hasta que al final aparece esta oferta. ¿Qué hay para decir con respecto a esto, Lisandro? ¿De alguna manera cubre las expectativas de ustedes o no tiene nada que ver? No, mira, Daniel, realmente no tiene nada que ver, porque no es una medida tomada o pensada para favorecer al sector, sino que es una medida tomada en una urgencia de conseguir divisas, porque Massa tenía que ir a no sé, renegociar, no sé si renegociar o ver que le aprueben la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario, y para eso tenía que juntar una determinada cantidad de divisas. Es decir, que ese es el objetivo de esta medida, que el gobierno pueda recaudar una determinada cantidad de divisas. Ellos hablan de 5.000 millones de dólares para poder cumplir con el fondo. Después el sector, en el caso de Salta particularmente, ya muy poca la soja que queda, se vendió lo que había. Pensemos que es una medida que se está tomando en el mes de septiembre y la soja se cosechó en mayo. Es decir, que llega muy tarde, ya el productor necesitaba pagar las cuentas, cubrir los cheques que tiró para poder producir, y ya vendió su soja. Y de hecho, en un año que no fue bueno en cuanto a rinde por cuestiones climáticas, que bueno, eso no hay que renegar porque es parte de esta actividad. Claro, son las reglas de juego. Exactamente. Así que eso no se le puede echar la culpa a nadie. No fue un año bueno, pero bueno, en ese año bueno, en ese año que no fue bueno, el productor salió, vendió y pagó sus cuentas para poder volver a producir en la siguiente campaña hacia fines de año, si Dios quiere. Esta oferta tiene un plazo de vencimiento, porque tal cual lo describiste, Lisandro, es la urgencia, es la inmediatez, para ir, digamos, con algo en la mano para decir, mira, por lo menos ya tenemos una especie de acuerdo con la actividad productiva. Y te comento que Massa, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo,
acordó ampliar el financiamiento de Argentina a 5.000 millones para 2022 y 2023, y los 800 millones de libre disponibilidad que estaban trabados se ampliaron ahora a 1.200 millones. O sea que esto, como vos muy bien lo describías al comienzo, le sirvió como carta de presentación en el exterior al ministro. Sí, pero el problema, Daniel, acá es que básicamente tenemos un gobierno que se levanta y dice, a ver, hoy qué me vence, qué cuentas tenemos, qué habría que hacer. O sea, están desde hace más de 2 años y medio ya de mandato, y no existe ningún plan, ningún rumbo, sí, que claro, a ningún sector, no solo te hablo del sector agropecuario, sí, uno diga, bueno, este es el camino, vamos a bajar la inflación de esta forma, en 1 año, en 2, en 5, vamos a promover las inversiones de esta manera. No, es a ver qué hago hoy para juntar los pesitos que necesito para hoy y mañana vemos. Es un gobierno improvisado. Perdone el paralelismo, simplista, si querés, Lisandro, ¿no? Pero es más o menos como que vos sos el padre de familia, tenés una familia numerosa, digamos, y tu desafío todos los días es ver cómo hacer para que le des de comer. Y vos te despertás todos los días y decís, bueno, ¿de dónde saco la plata para que comprar la comida para hoy? Y decís, bueno, le pido a mi primo, le pido a mi hermano, le pido al vecino, vendo la bicicleta, más o menos así es, ¿no? Es la inmediatez. No solo eso, sino que tengo una familia numerosa que la está pasando muy mal, pero yo no estoy dispuesto a recortar ninguno de mis gastos propios. Yo sigo yendo al club, yo sigo jugando a la pelota, saliendo con mis amigos. Mis privilegios no me los recorto para nada. Después veo cómo hago para conseguir, pero es así de improvisado es este gobierno. Realmente el gobierno nacional es una cosa... bueno, no hace falta aclarar mucho la situación en la que estamos, en la que vive la gente todos los días. Entonces, esta medida, volviendo al principio, esta medida es básicamente pensada para el gobierno, para recaudar. No se puede, si se quiere, promover o decir que se ayuda a un sector con una medida de 25 días. Algo realmente insólito. Nadie lo puede creer a eso, que es para ayudar al sector y que el gobierno hace un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo? A su vez, como te digo, los productores de la zona más alejada de los puertos y los que están más cerca de los puertos, los productores chicos ya vendieron toda su cosecha. Entonces tampoco lo favorece. Esto es más que nada, le sirve a los exportadores que ya le compraron los granos a los productores. Exacto. Y hoy van a liquidar a $200. De hecho, mira qué clara que es la situación, que el viernes antes del anuncio la soja valía $380 en el mercado local a 140 pesos, y hoy vale 340, es decir, bajó $40 porque salió esta mejora en el tipo de cambio. Y al productor que salió a vender le están pagando $40 menos porque le mejoraron el tipo de cambio. Es todo agarrado de los pelos. Y a su vez tienen razón los otros sectores, el que produce maíz o el que produce vino o el que produce poroto, que dice, che, ¿por qué a mí me pagan 140 y a la soja 200? No es serio, la verdad que es muy poco serio esto. Pero ya te digo, es pensado en una urgencia del gobierno, no es pensado en un apoyo al sector. No, por supuesto, repito, es hecha mano de donde se pueda. Y sabemos que en otros países, en los países serios, un tipo de medida de este tipo no se implementa, como decís vos, Lisandro, por 25 días, sino que se sostiene en el tiempo. Claro, exactamente. En un país serio no hay 20 tipos de cambio, Daniel. No, bueno, arranquemos por ahí. Claro. A partir de ahí ya está todo mal. Mal. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque muy bueno lo tuyo, ¿no? La política del bombero. Apagamos el incendio ahora y después veamos. ¿Y cómo sigue esto? Porque hay problemas, hablabas del tema de la sequía, hay una situación terrible del norte a sur, hay pérdidas millonarias. Bueno, ¿cómo sigue el tema de la actividad para el sector? No, bueno, el sector, es un sector que realmente reinvierte mucho de sus ganancias, de la ganancia que tiene, la reinvierte
en su propia actividad, por varias cuestiones, por una cuestión de lo que el productor sabe hacer, como el comerciante reinvierte en su comercio y lo mejora y por ahí lo amplía y compra, no sé, nuevos equipamientos, cambia la heladera, si tiene un almacén, bueno, el productor cambia la maquinaria, arma un galpón, si puede amplía su campo, es decir, se reinvierte mucho y por otro lado porque no hay crédito, entonces el poco crédito que hay, el productor lo que hace es de su propia ganancia reinvertirla en el sector. Y en estos años difíciles hay que apechugar y volver a sembrar y rezar más ahora en el tiempo del milagro, pedirle al Señor y la Virgen del Milagro que nos acompañen. Las perspectivas climáticas para este año para Argentina no son buenas, se habla de otro año niña, lo cual es para la mayor zona productiva de Argentina significa una seca importante. Eso ya en el sur, en la zona pampeana lo están sufriendo con los cultivos de invierno, con el trigo principalmente, y bueno, las expectativas no son buenas, pero ya te digo, es parte de la actividad. Por otra parte, es una actividad donde no es tan fácil cambiar de rubro. Yo no puedo decir cierro hoy el campo y me dedico, no sé, a poner un negocio de ropa, porque ¿qué hago con la gente, con la maquinaria, con el campo, con la infraestructura que hay en el campo? No es tan fácil el cambio como cuando dicen, bueno, no haga más grano, hace ganadería. No es tan fácil. Si yo empiezo a hacer ganadería hoy, recién de acá 4 o 5 años veré los resultados. Tengo que cambiar muchas cosas. Es decir, que hay que insistir. Acá lo que tiene una virtud que tiene el campo salteño y en el NOA en general es que justamente por las desventajas que tenemos respecto a distancias, a tener una política agropecuaria de nación que nos pone en iguales condiciones que la zona pampeana cuando no somos iguales, es decir, que deberíamos tener otro tipo de tratamiento. Bueno, la forma de recuperar algo de competitividad que tiene el productor es a través de la tecnología. Entonces, hoy en Salta y en el NOA en general tenés tecnología de punta. Eso es muy bueno porque te hace mucho más eficiente. Cuando me refiero a tecnología, no es solo maquinaria, es tecnología en genética. En genética, en personas muy bien formadas, tenés profesionales de excelente nivel. La verdad que por ese lado no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra región ni a ningún otro país, pero bueno, el clima, como te decía al principio, es parte de la actividad, son las reglas del juego, y es algo que indudablemente este gobierno o el gobierno kirchnerista nunca entendió, y por eso hablaban de la renta, no sé si recordás, de la renta extraordinaria en su momento, en el campo. Bueno, el tema es que vos en Salta por lo menos está bastante medido. Cuando uno ve los registros de los últimos 50 años, tenés de cada 5 años tenés 3 años buenos y 2 años malos. Bueno, en los años malos, si vos te llevaste lo que llaman la renta extraordinaria, ¿cómo haces para que el productor siga produciendo si no le quedó ningún margen? El productor en los años buenos guarda para justamente los años malos que sabe que van a venir. Acopia. No es acopia, sino que guarda sus fondos para recursos, acopia, es una manera de decirlo. Cuida su capital. Sí, claro, lo guarda. Cuida su capital. Además, pensemos, Daniel, que en Salta, en granos, vos tenés una sola cosecha al año, en el 90% de la superficie. Es decir, el productor cosechó en mayo, hasta el año que viene tiene que vivir con lo que sacó de esa cosecha. No tiene ingresos todos los meses, ¿no? Claro, no es que... Tiene que administrar muy bien. Claro, no es que decir, bueno, yo hago una cosecha en mayo, hago otra en septiembre, entonces yo dosifico y bueno, me voy acomodando. Ahora, en esto de lo que apuntabas, que me parece muy importante que lo pongas en valor, porque hay mucha gente que no lo sabe, este avance importante en el tema de la tecnología y demás, ¿cómo se las arreglan si también hay problemas para que ingresen muchas cosas que son consideradas tecnología de punta? Porque si vos querés traer algo de afuera, te ponen la traba de decir no traiga porque yo no te voy a dar dólares para que paguen en el exterior. Ese es un problema muy serio el día de hoy, y se da en
tanto en el sector como en muchísimos otros sectores. Es un problema muy serio. Hoy tenés dificultades para conseguir cubiertas para las camionetas, bueno, ya no te hablo de una trilladora, ¿no? Por ejemplo. Entonces vos por ahí, alguien quiere cambiar la camioneta y te dicen, bueno, te la puedo entregar con suerte dentro de un año, pero no sé si la voy a tener porque no tengo las cubiertas para ponérsela. Y vos tenés maquinarias que llevan un tipo de cubierta especiales en el sentido del tamaño de cubierta que son una trilladora o un tractor grande, claro. Que es muy difícil y si vos no podés usar esa máquina, estás teniendo un capital inmovilizado demasiado alto, que además vos pensabas pagarlo utilizándolo a través de justamente claro que justamente el trabajo, la actividad es lo que te va a permitir generar los recursos para pagarlo. Exactamente. Entonces, pero bueno, lo que decíamos recién, Daniel, esto es realmente un gobierno de improvisados. El presidente, bueno, no sé si sigue siendo presidente o qué rol cumple ahora. La verdad que la única medida que lo vi tomar en los últimos días fue decretar un feriado nacional por algo que gracias a Dios no pasó. No, te estás olvidando de algo importante, no podés ser tan injusto con Alberto. Canta coplas en La Rioja, viejo. Bueno, es verdad, quizás con eso compensa un poco. Es coplero, le hace la competencia a los vagoleros. En términos de la política, ¿cómo están más allá de las vivencias particulares del sector y lo demás, en términos políticos, cómo se analiza desde la actividad importantísima, para que lo fue siempre, la actividad agropecuaria, bueno, todo lo que estamos viendo, el intento de asesinar a la vicepresidenta, que algunos dicen que es un circo, ahora está la investigación de la justicia, dice que no habría sido un hecho aislado, sino que fue planificado. Mientras tanto, ¿qué análisis hacen ustedes? Mira, Daniel, esto es una opinión más personal porque no nos hemos reunido para conversar del tema, pero lamentablemente cuando te mienten tanto, vos ya no sabes qué creer, qué cosas es verdad y qué cosa no es verdad. El pastorcito mentiroso. Exactamente, porque es tanto lo que han mentido descaradamente, y lo hemos visto con los vacunatorios VIP, con la fiesta de Olivos, podríamos estar hasta el final del programa enumerando cosas con las que nos mintieron y nos siguen mintiendo, que lamentablemente vos no sabés qué creer, qué es cierto y qué no. No deja de ser un hecho grave, muy grave, pero que por otro lado no debiera tapar los problemas que siguen existiendo, ¿sí? Porque los problemas de pobreza, los problemas, ni hablar de inflación, siguen estando, los problemas de educación, ni los tratemos porque realmente yo creo que es el origen de todo el resto de los problemas, de la inseguridad, del desempleo, de los planes, de todo, pasan por la falta de educación de calidad. Creo que esa es la principal solución para todos nuestros problemas. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo lograr los resultados y pareciera que nadie está dispuesto a cargarse esa mochila, ¿no? Siempre estamos pensando en los próximos 2 años, en las elecciones de los próximos 2 años, y hoy yo soy un oyente de tu programa cuando estoy acá en Salta, y ya estamos hablando de la candidatura de 2023, cuando no sabemos cómo vamos a llegar a final de 2022. Pero después de eso nosotros estamos trabajando mucho, pero pensando en cuestiones de largo plazo, ¿no? Por suerte con el gobierno de la provincia hay algunos temas interesantes que estamos llevando adelante, como que tienen que ver con el agregado de valor a las legumbres. Eso estamos trabajando mucho con ProSalta también desde las distintas cámaras empresarias. Pensar hoy, como un dato que por ahí la gente no conoce, que es bien interesante, hoy Salta produce más hectáreas de poroto que de soja. Mirá vos, qué buen dato. Lo cual es muy muy importante y muy interesante, porque Salta se ha convertido en una provincia que produce, es la principal economía regional de la provincia, el poroto, pero a su vez se ha convertido en una provincia que produce especialidades. Hoy en Salta producidas, además de todas las variedades de poroto, se está produciendo chía, sésamo,
maíz pisingallo para con lo que se hacen los pochoclos, un montón de cuestiones de estos cultivos que tienen como nicho de mercado mucho más chicos pero mucho mayor valor. Bueno, a eso queremos ver cómo le agregamos más valor. Hay un empresario salteño que trabajando con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial ha logrado sacar unas pastas en base a harinas de legumbres, lo cual, bueno, eso es agregar valor en origen a lo que nosotros producimos. Sobre eso estamos trabajando. Ahora estamos también con el gobierno de la provincia trabajando en el tema de la infraestructura caminera. Hay un proyecto de ley de la diputada Poranta sobre consorcios camineros, donde sí, estamos participando. Lo charlamos el viernes, creo que hablamos con el ministro de Infraestructura, con el ingeniero Camacho, y justamente nos contaba acá en el programa, en 7 PM, que bueno, desde el gobierno, desde su ministerio, se va a alentar muchísimo esto del tema de los consorcios, porque lo que se hizo hasta ahora le ha dado muy pero muy buenos resultados en la provincia, así que decía el ingeniero Camacho, vamos a avanzar en otros sectores con esta idea, ¿no? Sí, por eso, y eso demuestra que también es posible la interacción público-privada. Claro. Termina siendo mucho más eficiente y no existen los unos y los otros. La verdad que creemos que eso tenemos que ir por ese camino, pero siempre desde el diálogo, desde el respeto, y no desde esto de el discurso del odio, toda esa opería que escuchamos todos los días y que digamos, malgastamos un montón de horas hablando de esas cuestiones y no de buscar soluciones de fondo y en serio a los problemas que tenemos, que no son pocos y no son fáciles de resolver, ¿no? Sí, señor. Lisandro, ha sido un gusto charlar con vos. La idea es que mantengamos un diálogo permanente con todo lo que atañe, ¿no? Como decís vos, a la situación particular del sector, que como yo siempre digo, no es cuestión del sector agropecuario, es de todo, porque una de las principales actividades es esta. Me queda pendiente una pregunta que me gustaría que la desarrollemos luego, pero ahora ya no tengo tiempo. Pero también me gustaría saber cuál es el análisis que se hace desde el sector cuando escuchan que en Salta se está cambiando la matriz productiva de la provincia. Me gustaría también conocer tu análisis, pero si te parece lo dejamos como motivo para una nueva convocatoria, ¿sí? Con todo gusto, sí, porque da para largo. Sí, por supuesto, a mí me importa muchísimo, y a la audiencia seguramente también cuál es la mirada que tienen sobre esto. Así que bueno, el compromiso para que cuando tu tiempo lo permita y estés en Salta, nos reencontremos acá en 7 PM. Gracias, Lisandro de los Ríos. Un gran abrazo y muchas gracias a usted. A vos, muy atento. Adiós.